Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Ya tenemos aquí nuestro invitado. Él es el doctor Alexis Casar. Hoy vamos a hablar sobre las acciones y derechos de una propiedad en lo que es un inmueble y bienes raíces. Doctor, hay tal vez falta de información en algunas personas. También hemos visto que hay mucha preocupación en otros. Y sabemos que esto de las acciones y derechos es una forma también de poder comenzar a crear patrimonio cuando de pronto no se tiene un presupuesto para pagar de un lote mínimo, sea de pues 500 metros, 1000 metros, etcétera, etcétera. Bueno, doctor, hoy queremos hablar de esos paradigmas, de esos tabú que la gente tiene, de esos miedos, de tantos conceptos que a veces escuchamos nosotros a diario, ya que sí hemos hecho proyectos de esta manera también. Así que bienvenido a este espacio y preséntese a la comunidad para que también, claro, nos puedan conocer un poco más de cerca a los profesionales con quienes trabajamos. Bienvenido, adelante, doctor Alexis. Bueno, mi querido Wilmer, muchas gracias, buenas noches. Para mí es un gusto poder estar en en este medio para poder informarles a a nuestros clientes y en general a quienes quieren adquirir un lote de terreno. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el escenario? Eh, las posibles o las posibilidades a las que nosotros nos enfrentamos y podemos elegir para poder lotizar o para poder ejecutar un proyecto inmobiliario. En este sentido, bueno, yo soy abogado, llevo 15 años en el área inmobiliaria, 10 años trabajando con ustedes, pues un gusto en ese sentido. Con ustedes fue que yo tuve que profundizar el tema de los derechos y acciones, justamente porque se requería en ese tiempo y bueno, ahora también, dada la coyuntura en la que nos encontramos con las autoridades, que necesariamente nos toca volver a topar este tema. Entonces, en ese sentido, pues, para mí un gusto poder, como digo, informarles a las personas, a nuestros clientes especialmente, que son quienes más se ven interesados en el tema de en qué sentido va a ir mi escritura, si va a ir en cuerpo cierto o si va a ir en derechos y acciones, como comentaba, pues nos tocaría en en esta coyuntura que nos encontramos ahora. Gracias por su presentación, doctor Alexis. También tenemos aquí a Carlos. Vamos a hacer un conversatorio de amigos, de las experiencias que hemos vivido. De hecho, el doctor Alexis ya ha llevado a cabo este tipo de acciones en varios proyectos. Ni siquiera son unos, dos o tres proyectos. Son varios proyectos en la ciudad de Quito y en otras provincias del Ecuador, por supuesto. Así que amigos, si les está gustando este live, el tema, muy importante que ustedes compartan para llegar a más personas con esta información. Muy importante que etiqueten mínimo a 20 personas y compartan en 20 grupos. Bienvenido, Carlos, también a este espacio, a este poderoso conversatorio. Genial, Wilmer. Gracias. Gracias, doctor Alexis. Buenas noches. También bienvenido. Gracias por estar compartiendo la información de valor para que las personas puedan tener conocimiento, puedan saber sobre los derechos y acciones y cómo han crecido, sobre todo las grandes ciudades, por la necesidad de un terreno mínimo de 200, 300 metros cuadrados. Esa ha sido la necesidad de la gente, ¿no? La necesidad del pueblo, en los cuales nosotros estamos involucrados y dando un servicio a la gente. Así es que hoy se va a dar toda la información con nuestro profesional, doctor Alexis, que ya viene trabajando años con nosotros y pues se ha hecho en varias provincias del Ecuador, no solo en una, sino en varias provincias del Ecuador, en las cuales ya se ha ejecutado, incluso con obras de servicios básicos. Así es que hoy vas a saber
todas las personas van a saber de cómo funcionan los derechos y acciones y también, amigos, pedirles que compartan esta transmisión a más personas para que puedan llegar con esta información y podamos romper esos paradigmas de no tener un terreno propio por temor a las acciones de derechos. La Matrix o el sistema nos ha engañado muchísimo diciendo que las acciones de derechos son ilegales. Se ha escuchado ciertos comentarios de varias personas o de varios funcionarios, pero en realidad es como las grandes ciudades, como mencionaba antes, ha crecido de esta forma. Así es que, nada, hoy hablaremos sobre el tema de derechos y acciones, amigos. Así es que compartan esta transmisión para poder llegar a muchas personas más. Gracias, doctor Alexis, por estar acá. Entonces, bueno, Wilmer ya regresó, pensé que estaba, así es que gracias, Wilmer, por la presentación. Gracias, Carlos. Y bueno, ahora sí, como diría el dermatólogo, al grano. Doctor, vamos a ir dando el concepto de los derechos y acciones en la parte inmobiliaria y también la preocupación de pronto, ¿no? De las personas, del no entender lo que realmente significa. A veces suelen pensar que estamos cayendo en lo ilegal, que normalmente pues se escucha de las personas quienes a diario en algunos proyectos que hemos entregado de esta manera, pues de hecho hay clientes que se han ido y claro, en su mayoría se ha quedado y de esa forma pues hemos hecho también los proyectos. Así que doctor Alexis, ¿cuál es ese concepto de las acciones y derechos para que nuestro público pueda tener claro y no tenga esas incertidumbres, esas dudas, esa falta de convicción de comenzar a crear su patrimonio a través de las acciones y derechos? Perfecto. A ver, nuestro Código Civil establece que los derechos y acciones necesariamente llevan implícito la existencia de una copropiedad, ¿sí? Ese es el concepto básico que da el Código Civil. No es más amplio, no profundiza, ya que si bien es una norma antigua, no necesariamente profundiza, como digo, en el sentido de los derechos y acciones, tratando de conceptualizar o definirlos de una manera concreta. Pero el concepto en sí, como digo, dentro de la parte legal, es necesariamente la existencia de un copropietario, es decir, que uno es dueño de una cuota, ¿sí? Ahora, doctrinariamente, es decir, ya de los estudiosos del derecho, que profundizan un poco más en el tema del estudio del derecho, ellos dicen en cambio que los derechos y acciones justamente es como su palabra lo determina. Derechos que yo tengo, derechos que yo adquiero y las acciones que me permiten accionar o que me permiten ejecutar, ejercer dentro de ese derecho que yo estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, justamente nosotros podemos oír de manera más usual, más coloquial, los derechos y acciones, o al revés, acciones y derechos es en el tema de las ventas de los puestos de los taxis, ¿sí? Entonces dice, se vende derechos y acciones o acciones y derechos. Justamente implica necesariamente el tema de un derecho que yo estoy adquiriendo, un derecho que está sustentado en la normativa vigente. Y de igual manera las acciones. Las acciones las individualiza en el ejercer una, el cumplimiento de una ley, el cumplimiento de un derecho mismo, como dice su palabra, para que pueda ser ejecutado, sea respetado y sea cumplido. En ese sentido, podríamos nosotros sistematizar o individualizar el tema de los derechos y acciones. Como digo, en la parte societaria o en la parte de las cooperativas o compañías de taxis es mucho más sencillo, pues obviamente, porque los derechos y acciones son numerados, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, los derechos necesariamente o derechos y acciones a los que hace referencia esta denominación están numerados y ustedes verán que no por ser derechos y acciones, los taxistas o los socios de las cooperativas dicen, no, esto me afecta, no, esto me quita derechos o esto es ilegal. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros hacer una analogía para que vean que obviamente en otro escenario legal, en otra rama, en otra materia legal,
se usa la misma denominación, pero no existe las dudas o los inconvenientes, llamémosle, o el desconocimiento que se pretende dar a los derechos de acciones cuando estos surten o se aplican a un bien inmueble, a un lote de terreno. Ahí está clarísimo el concepto. Vamos dándole forma a este tema, amigos. Y bueno, gracias a la gente que está el día de hoy conectado. Segundo Chisac, saluda desde Quito, Ecuador. También Elena Madera, Natalie también que está etiquetando para llegar a más personas, por supuesto. Y bueno, soy fiel creyente desde que inicié mi compañía y con una visión y misión. Ustedes conocen un poco mi historia, los que me siguen en redes sociales. Nosotros iniciamos creando nuestra empresa y de ahí también fui entendiendo las acciones. Y es totalmente legal, es parte del sistema, por así decirlo, del sistema capitalista para crear, para mm, ir de pronto midiendo el crecimiento, cómo vamos creciendo económicamente. En fin, entonces, muy importante, amigos, que salir de ese tabú, de que, como dicen ahí comúnmente, a medias ni el mondongo, cosas así, pero no es así. O sea, si tú quieres hacer empresa, si tú vas a comenzar a crecer y aprovechar los beneficios de la libre empresa en el sistema capitalista, sí o sí tienes que terminar en los derechos y acciones o en las acciones de una empresa. Entonces, es una buena analogía, como dijo el doctor Alexis, y yo lo digo desde la parte societaria también. Así que, amigos, por ahí vamos ya dando el concepto claro de que es totalmente viable, es totalmente muy favorable cuando nosotros comenzamos a crear nuestro patrimonio. Carlos, por ejemplo, podrías comentar ya a más profundidad, de hecho, desde nuestra experiencia, ¿por qué nos vemos de pronto, por así decirlo, obligados a comprar en derechos y acciones? ¿Por qué nos vemos en esto de que, claro, nos han vendido también, nos han hecho creer, bueno, son mis términos, ¿no? Y está bien, yo respeto mucho la ley, pueda que me exprese tal vez como a ustedes no les guste, pero nos han hecho creer que lo mejor es las escrituras en cuerpo cierto, las escrituras con predio catastral y cosas así, ¿no? Entonces, que eso es lo mejor y el resto pues está mal, no se metan en problemas, cosas así. Pero, Carlos, más allá de esto, ¿por qué nos vemos como que obligados a entrar en esta acción solamente por comenzar con un pedacito de terreno, con un pedacito de tierra, para que luego pues también el doctor Alexis nos respalde desde la parte legal esta acción que puede ser de pronto informal, lo reconocemos, pero a veces no hay otra manera. Genial, Wilmer, excelente pregunta. Yo creo que desde una necesidad, primero parte, nosotros, como ya habíamos contado el día de anteayer en live, en realidad por la necesidad de tener un terreno propio. Al sur de Quito, nosotros hace años atrás, incluso ni siquiera yo, mi abuelito compró una propiedad en acción de derechos, porque la zonificación es muy extensa normalmente en cada provincia o en cada ciudad o cantón. Está más arriba de 1000, 2000, 3000 metros, 500 metros incluso lo más bajo posible, pero la necesidad para el bolsillo ecuatoriano en realidad muchas veces no nos alcanza, podría decirlo así sinceramente. Y esa ha sido la necesidad de cómo las grandes ciudades ha crecido en derechos y acciones, por la necesidad de las personas que no tenemos para comprar de esa dimensión. Imagínate, Wilmer, de 1000 metros, por ejemplo, estaríamos hablando de unos, no sé, 60,000, 70,000 dólares. En realidad no todos tienen esa facilidad para poder adquirir propiedades de esa magnitud. Entonces ha sido desde una necesidad prácticamente y nos se ha visto obligado a la gente de bajos recursos a obtener
terrenos de 200 metros, 250 hasta 300 metros cuadrados, porque no hay una ordenanza o polígonos normalmente en lo... Es algo ilógico en algunas provincias que haya polígonos en lo urbano, haya de 1.000, 1.500 metros y en lo rural se pueda fraccionar de 500. Entonces es como que incitan a que la gente muchas veces vaya a la ruralidad, por eso. Y a veces en realidad en lo urbano debería estar terrenos de 200 300 metros cuadrados para poder urbanizar, pero muchas veces hemos sido nos han cerrado las puertas en muchos municipios, en otros nos han dado apertura, por ejemplo en Manabí mismo, hoy se está entregando escrituras individuales, pero hay provincias que no dan apertura a eso o no ven por un crecimiento general del pueblo, sino desde su posición, porque una vez estado en planificación, es un criterio de un técnico en realidad. No es una consultoría del pueblo, sino más bien del técnico que lo deja plasmando en ese sector. Yo quiero, y he escuchado incluso de técnicos, porque he visitado muchos municipios, en ese sector yo quiero que sea de 500 metros porque quiero que haya casas tipo quintas. ¿Y es donde? O sea, es un criterio de él, no es la necesidad del pueblo en realidad. Entonces, parte desde la necesidad y por eso se ha visto obligado en cada provincia, en cada cantón, a los derechos y acciones, por esa necesidad de la gente, Wilm. Y eso es lo que nosotros lo hemos cogido como misión y visión de vida. ¿Por qué? Porque yo vengo desde ahí, de tener un terreno en acción de derechos y en los próximos años, una vez consolidado los barrios, se convierte en escritura individual, en cuerpo cierto. Pero claro, hay muchas veces que han dejado sin servicios básicos y eso ha sido a veces lo más difícil, lo más duro porque la gente no quiere colaborar o algo, ¿no? Pero en nuestro caso, en cada proyecto que nosotros entregamos con todos los servicios básicos para que no haya ninguna dificultad más adelante, sino más bien se pueda dar viabilidad y llamémoslo legalizar a cuerpo cierto cada uno de los proyectos. Entonces, parte desde la necesidad, yo creo, Wilmer, firmemente, por lo que estoy en este rubro, parte desde la necesidad de la gente que no tiene para predios de más arriba de 200 metros. Claro, ahí es muy importante también, vale la pena añadir o comentar esta parte de que sí, habemos familias que cuánto diéramos por un terreno de incluso hasta de 100 metros, porque, porque he visto historias de gente tan necesitada, desde ahí parte incluso nuestra visión de vida, y no es que andemos locos queriendo incumplir normas en las provincias o en las municipalidades y queriendo ir en contra, no, más bien hemos visto que vale la pena trabajar por esta causa, porque ¿qué familia no daría su vida por dejar de estar pagando un arriendo ya por 10, 20 años y ahora comenzar a pagar su propio terreno y luego construir? Entonces hemos visto en esa necesidad, incluso hemos visto o hemos encontrado ese nicho que no ha sido atendido por ninguna inmobiliaria, ningún proyecto político que atienda esta necesidad que se ha creado, sea por cuestiones políticas o sea por cuestiones de gobiernos de turno, pero se ha creado una gran necesidad. De hecho, el último censo, estaba revisando en las estadísticas, que ya estamos llegando a 1 millón de personas sin vivienda, o sea, en situaciones precarias de arriendo. Y ahora vamos a las familias que viven entre 10, 20 personas en una casa. Ahora vamos a las familias que están buscando un segundo terreno en una segunda provincia. Entonces, la demanda es muy fuerte. Bueno, esas son algunas cosas, ¿no? Que nosotros también tomamos como parte de para poder realizar, porque sí, tenemos la convicción, la seguridad de que no estamos perjudicando ni yendo en contra de la Constitución ni en contra de la ley, solamente estamos buscando satisfacer un derecho
de los seres humanos que tanto necesita. Doctor Alexis, en todos estos comentarios, ¿qué respaldo constitucional nosotros tenemos bajo esta necesidad, esta demanda? Y cómo nosotros podríamos respaldar de forma legal, ya que a veces sí escuchamos, por ejemplo, de parte de ciertos gobiernos de turno, que dicen que estamos cayendo en algo ilegal, en algo que de hecho nos pueden comenzar una demanda en fiscalía y cuestiones así nos han amenazado, la verdad, pero nunca no nos hemos visto em, debilitados con este comentario, porque sabemos que nuestra propia constitución nos respalda, doctor Alexis. A ver, mi querido Wilmer, en ese sentido, claro, ya se tocó el tema constitucional. Y la Constitución, obviamente, de acuerdo a lo que muchos estudiosos establecen, nuestra Constitución exactamente, es una Constitución garantista, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a revisar a detalle los artículos y los derechos que la Constitución nos concede, vamos a ver que en realidad tenemos derechos, pero de una manera amplia, amplísima en comparación con las anteriores constituciones. Y el derecho a la vivienda obviamente no puede quedar fuera de eso, en el que se establece que el gobierno garantizará una vivienda digna para los ciudadanos, para toda su población. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos dando cumplimiento a un derecho constitucional. Ahora, de igual manera, pues no podemos nosotros dejar de lado también la normativa legal vigente, que se encarga de establecer, obviamente ya en este caso, la Asamblea Nacional y los gobiernos autónomos municipales o los gobiernos autónomos descentralizados en lo que a su competencia les corresponde con las ordenanzas y resoluciones. Ahora, frente a esto, yo también debo ser un poco enfático que a veces el derecho uno piensa que debe ser estudiado, que debe ser profundizado, que debe haber una técnica, que debe haber algún comodín o alguna cuestión secreta que es la que a las personas les puede hacer ganar o perder una cuestión o ejercer o no un derecho. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, el derecho está creado por seres humanos y para seres humanos. En ese sentido, tiene que ser lo más lógico, lo más intuitivo, lo más justo posible, ¿sí? De fácil acceso. Entonces, cuando a veces nosotros nos ponemos a pensar sobre qué sería lo lógico, qué sería lo justo en este proceso, es lo que es la primera idea que nos viene a nuestra cabeza. Entonces, si yo compro, o a nuestra mente, si yo compro un lote de terreno que se encuentra con calles abiertas, junto a zonas urbanas, lo más lógico es pensar que obviamente con el paso del tiempo este va a mejorar y va a verse beneficiado por el tema de las obras. Y más aún, porque de igual manera la población sigue incrementando, pero a veces no nos encontramos con estas respuestas, sino que el derecho se vuelve totalmente ilógico, totalmente contrario y se cierra en famosos informes técnicos, en famosas comisiones, diría yo, que lo único que hacen es entorpecer este, esta ejecución del derecho, ¿sí? Poblados que se ven hacinados en cierta parte por la falta de vivienda, terrenos que están abiertos o baldíos, digamos, porque no han sido modificados su uso de suelo o lote mínimo, y que de igual manera por la ubicación en la que se encuentran tampoco se pueden ya destinar para actividades agrícolas. Entonces, es un poco contradictorio en ese sentido, como digo, el encontrarse frente a este tipo de circunstancias. Pero bueno, así nos ha tocado, ¿sí? El seguir luchando contra la administración pública, el buscando que se ejerzan los derechos y que, bueno, en lo posible se dé cumplimiento a este derecho constitucional que, como digo, si bien lo enmarca de una manera grande en el tema de derecho a una vivienda digna. En este sentido, pues lo que nosotros buscamos es justamente eso, entregar una vivienda digna, un terreno digno
y que esté pues provisto de los servicios básicos para que pues quien nos adquiera, nuestros clientes, se encuentren o se sientan satisfechos de la inversión que han hecho. Y nosotros, en cambio, como promotores inmobiliarios, con la tranquilidad del deber cumplido, de que lo que se ofreció en un inicio, de que el proyecto que se planteó desde un inicio, pues se lo pudo cumplir, sea que fue duro, sea que tuvimos nuestros inconvenientes en el proceso, pero se pudo cumplir. Entonces, bueno, de una u otra manera, por el tiempo que venimos ya trabajando, sabemos que no es fácil, sabemos que no es la primera vez, pero que seguiremos pues en la lucha hasta poder cumplirles a nuestros clientes y que ellos se sientan satisfechos, tranquilos con la adquisición y nosotros, como digo, con la tranquilidad del deber cumplido. Así es, doctor Alexis. De hecho, nosotros no estamos rebelándonos en contra de las normativas, en contra del liderazgo, sino más bien siempre tenemos acercamiento a las alcaldías, a los jefes de planificación en cualquier municipio donde vamos. Y no es que vamos a lo loco a ahí como que una zona de protección de bosque a lotizar. No, 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 no. O sea, que también se entiende estas cosas. Así que, Carlos, ¿cuál ha sido desde nuestra experiencia también de que no vamos a querer imponer en ningún lado, más bien siempre buscando una viabilidad, a una lógica, sentido común a los proyectos donde nosotros lanzamos? Carlos, ¿cuál ha sido esa experiencia para que la gente pueda también conocer que lo único que nosotros queremos hacer es realmente servir al país y dar este servicio? Genial, Wilmer. La verdad, desde la experiencia, lo que hemos podido palpar, en realidad, con el conocimiento o con la historia de hace años atrás que tenemos ya de experiencia, claro, nosotros siempre revisamos primero el predio, primero que esté totalmente legal, sin ninguna traba, sin ninguna hipoteca para poder adquirirlo, pues, ¿no? Y luego siempre vemos que esté en urbano o en expansión urbana para poder ejecutar los proyectos. Entonces, todos nuestros predios sí, todos nuestros predios están en una zona urbana, donde está el crecimiento de la ciudad súper cerca, donde tenemos ya incluso centro de salud, colegios, transporte público, cerca, servicios básicos como factibilidad de alcantarillado, agua potable, red eléctrica, todas las factibilidades para poder ejecutar el proyecto. Entonces, ahora, por intereses, llamémoslo personales, políticos, mezquinos de muchos profesionales dentro de la administración en algunas provincias, pues no se puede, se hace una consultoría y sabemos, cada 4 años se puede actualizar el PUCS de ese sector. ¿Para qué? Para dar una mejora, para dar un crecimiento, porque si no, no tendría sentido pagar pues el dinero que se paga en las consultorías, que son 150, 200, 300.000, de acuerdo a la provincia, de acuerdo al cantón. Entonces no tendría sentido si no se va a mejorar o si va a quedar lo mismo los PUCs. O sea, prácticamente sería como que una pantalla simplemente para gastar el dinero, sí, literal. Entonces, en realidad hemos visto eso, la participación ciudadana que se da no es escuchada muchas veces, pero siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formas, más allá de, sabemos que los políticos o los administradores simplemente son pasajeros, 4 años. Nosotros los emprendedores somos los que nos vamos a quedar dando ese servicio años, años y todos los años. Así es que no, en realidad hay trabas que nos ponen, pero muchas veces sin sentido. Incluso yo creo que como emprendedores, vamos a contar el proceso, el paso a paso de cada provincia. Por eso es que nosotros estamos enfocados y tenemos una visión y misión
que es entregar más propiedades y vamos a hacer que el Ecuador entero vea cómo en realidad funciona lo de la consultoría, porque nadie sabe, nadie tiene conocimiento, Wilmer. Cuando se hace la consultoría, se hace la participación ciudadana, los ciudadanos no tienen conocimiento de esto. No saben qué es un PUX, no saben qué es un PDT, no saben qué es un polígono, no, en realidad no saben qué es una consultoría, por qué lo hace, por qué lo hacen o con qué objetivo se hace una consultoría. Entonces, en realidad, creo que hay que dar esta información para que toda la ciudadanía pueda tener conocimiento de esto y pueda participar. Ahí sí sería participación ciudadana, si el ciudadano participara y pudiera ser de acuerdo y se haga cambios de acuerdo a la participación ciudadana. Entonces, es lo que queremos hacer que el ciudadano conozca cómo funcionan las consultorías, cómo funciona el cambio de polígonos y de acuerdo a la necesidad de la ciudad, del cantón o del pueblo en el cual estás tú, se haga esos cambios y puedan saber también que las personas cada 4 años se hace esa actualización y se puede mejorar en tu sector, sea en lo urbano, en lo rural, para poder mejorar los polígonos y dar una solución a la problemática que ya está. Pero muchas veces no se lo hace de esa manera, sino de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo a un técnico que está dentro de la administración. Entonces, eso ha sido desde la experiencia, Wilmer, poder sentir eso, que no hay paso, no hay como que un servicio, una apertura para dar este servicio, pero nosotros en realidad seguiremos acá en la lucha, a pie del cañón, todos los años, porque sabemos que la administración ya culmina y vienen otras personas que en realidad puedan ver esa visión y misión también de dar un servicio a la gente, a la comunidad que realmente necesita, que realmente es vulnerable o se siente imposibilitada de tener un terreno propio, ¿no? Entonces, a ese servicio, a ese nicho de mercado a la que ha sido desatendido, queremos atenderlos nosotros. Y tal vez no nos alcance los años para poder atender a, a todas las familias, pero al menos a mí me pone feliz de entregar una propiedad más cada día o cada año a una familia más y que pueda tener un terreno propio y que pueda y no puedan vivir, pues, ¿no? La historia que muchas veces nosotros mismos los hemos palpado y hemos vivido. Sí, aquí en realidad contamos o sabemos que es vivir en un terreno incluso sin servicios básicos, pero con tal de no pagar arriendo, o hay muchas familias que incluso no tienen ni para pagar el arriendo y a esas familias no estamos dando la atención necesaria cuando los derechos, creo que todos tenemos derechos a un terreno propio, derecho a ciudad y derecho a vivir dignamente, ¿no? Con un terreno o una vivienda propia, Wilmer. Excelente, Carlos. Aquí seguimos, amigos. No se olviden de etiquetar, compartir. A ver, vamos a subir el volumen. Ya, chévere. No se olviden de dejar aquí también sus preguntas. Aquí tenemos al doctor Alexis, uno de los mejores abogados en el rubro inmobiliario en Ecuador, radicado aquí en la ciudad de Quito y con una amplia experiencia, conocedor del tema, yo diría hasta en profundamente estudioso del tema, porque creo que hoy por hoy está más abierto la información para que el ciudadano común y corriente lo pueda entender. Pero aún decíamos al inicio, doctor Alexis, entre los comentarios queremos profundizar por ahí. ¿Por qué muchas personas le ven un grave problema a las acciones y derechos? Le ve como que lo peor que le puede pasar. Bueno, eso es lo que percibo, ¿no? Al conversar con la gente, con muchas personas, cuando nosotros ya a veces es muy difícil cumplir una zonificación y tenemos que empezar como una vez hablábamos claramente, doctor Alexis, sí, podemos empezar por algo informal, pero tenemos formas de nosotros también avanzar, viabilizar con nuestros recursos, con lo que hay. Entonces, en ese sentido, mucha gente le ve como que el mayor problema, doctor Alexis,
usted de pronto desde el punto de vista legal, en qué situación legal pueden la gente de pronto aquí, según muchos piensan, no, es que voy a perder dinero o voy a tener problemas con mi colindante, no sabemos cuál es el porcentaje, no sabemos dónde va a ser mi terreno y cosas así, normalmente pues mm, recibimos a diario, ya que hemos hecho este tipo de proyectos aquí en la ciudad de Quito, doctor Alexis. Bueno, una de las maneras para que nuestros clientes y nuestros amigos de Facebook puedan tener mayor familiaridad con los derechos y acciones es a través de la sucesión. Por ejemplo, cuando nuestro papá o nuestro abuelito, todos hemos tenido pues alguien que tiene o un conocido que tiene un terreno grande, que tuvo un terreno grande. Y obviamente dice, yo en vida les voy a dejar a mis hijos. Entonces tengo un terreno de 10.000 metros y tengo 5 hijos, pero ya he decidido entregarles a ellos los terrenos. Y va el papá o va el papá y la mamá y se ponen de acuerdo y dicen, perfecto, entonces 2.000 metros, hasta aquí el uno, aquí el otro, aquí el otro, ¿sí? Y les entrega la posesión a los hijos. Y fallece papá y mamá. Ahí es la primera institución en la que nosotros encontramos los derechos y acciones, porque nuestro papá o nuestro abuelo no dejó fraccionado, que es el término legal para proceder a individualizar ese lote. Físicamente nosotros sabemos dónde está ubicado, ya que quedó asignado para el hijo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y la superficie exacta y el acceso, ¿sí? Pero administrativamente nunca llegó a formalizarse ese fraccionamiento y los hermanos dicen, sí, es un solo lote que nos dejó nuestro papá y como somos 5 hijos, pues nos toca matemáticamente ahí al 20%. Ahí nacen los derechos y acciones. Es el primer antecedente de la figura de derechos y acciones que nosotros podemos ver en un bien inmueble, la existencia de los derechos y acciones. Sobre esos derechos y acciones que se han generado de manera tácita, porque nadie ha obligado, es un poco complicado el tema de eh, exigir el fraccionamiento. Y como tú decías, mi querido Wilmer, el hecho de ir y administrar eso, porque todos se encuentran en la misma, en el mismo nivel, llamemos. Todos son hijos, ¿sí? Y todos tienen el mismo porcentaje y todos tienen los mismos derechos. Ninguno está arriba, ninguno abajo. Entonces, ¿qué es en este sentido lo que debemos hacer nosotros? O lo que la mayoría de los hermanos hacen, o herederos hacen, es ponerse de acuerdo y decir, perfecto, vamos a fraccionarnos, ¿sí? Cumplir con la normativa vigente, si es que administrativamente la ordenanza municipal lo permite, lo hacen. Si no, pues nos mantendremos en esta posición, ¿sí? Viendo ese tipo de situaciones también, nuestro municipio, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, formalizando esos asentamientos legales, porque no podemos decir que en ningún momento sean asentamientos ilegales, porque existe el justo título. Como Carlos manifestaba, pues nosotros cuando vamos a adquirir un lote de terreno, pues verificamos que éste se encuentre totalmente saneado, totalmente legal, es decir, que nosotros ejecutamos un proyecto inmobiliario que cumple con los requisitos legales vigentes a la fecha. Entonces, eso es lo que yo siempre a nuestros clientes les he transmitido y de igual manera con ustedes y con la parte técnica, pues que nos ha acompañado con el arquitecto, de que los proyectos cumplan con todas las formalidades legales, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues a veces, como digo, se vuelve sencillo cuando hay la hegemonía de los copropietarios, como decía un inicio, la copropiedad en derechos y acciones. Simplemente vamos, cumplimos con la normativa vigente y fraccionamos. Si no, viene el municipio, aquí en el Cantón Quito, tengo que ser muy sincero, existe el programa Regula tu Barrio. Es decir, que el municipio mismo
se ha dado cuenta de la existencia de macro lotes de asentamientos grandes que se encuentran con un solo predio, pero que físicamente por asentamiento o por posesión ya se encuentran delimitados. En eso el municipio no puede forzar el tema de mantenerles en indivisión, es decir, unidos. No, simplemente dice, a ver, perfecto, ahorita tenemos que cambiar el uso de suelo, tenemos que cambiar el lote mínimo, y a veces incluso no solamente decir el lote mínimo 200, sino uno de los hijos tuvo 10 hijos y les dejó a los 10 hijos y cada uno tiene un pedacito de menos a veces de 100 metros. Y el municipio llega y legaliza lo que hay. Es decir, hace un levantamiento, legaliza y emite las resoluciones inscritas en el registro de la propiedad. Entonces, eso en particular, como digo, para que tengamos nosotros conocimiento de cuál es el tema de la existencia de los derechos de acciones, cuándo surgen. Ahora, tú, Wilmer, decías en relación a la factibilidad del acceso a la información. Yo no me había puesto a buscar videos o información en el Internet acerca de los derechos y acciones. Entonces, me alegró mucho el ver que hay muchos colegas, jóvenes en su mayoría, que suben sus videos, sus podcasts, su información, sus resúmenes sobre los derechos y acciones. Y en realidad, como digo, me alegra mucho el hecho de que no se lo estigmatice, que no se le satanice a los derechos y acciones diciendo que son negativos, que son malos, que son ilegales, que son tráfico de tierras y dándoles calificativos que en realidad no corresponden, sino hablando desde un punto de vista muy puntual, sin arbitrariedades, sino en realidad a lo que la norma establece y lo que la costumbre también ha, ha establecido. Y encontrando que la única diferencia que nosotros encontramos en el tema de los derechos y acciones frente a la parte legal en ejecución de los derechos cuando ya me encuentro en posesión y con linderos específicos o con delimitación del espacio, es que no puedo hipotecarlos, ¿sí? Es decir, que esa es la única diferencia. Ahora, yo me he ido más a profundidad y he accedido a las entidades del Sistema Financiero Nacional y he averiguado cuál es la posibilidad de hipotecar derechos y acciones. Entonces, siendo que es un tema que se ha generalizado ya en nuestra normativa legal, en nuestro diario vivir de la parte inmobiliaria, pues el tema de los derechos y acciones, ellos los bancos o las entidades del Sistema Financiero Nacional también han tenido que evolucionar un poco, pero obviamente también sin dejar de considerar sus garantías mínimas para poder ejecutar, pues en el caso de incumplimiento, esa hipoteca o ese gravamen que se genera. Y han abierto la posibilidad de decir, perfecto, en derechos y acciones yo le acepto una hipoteca, pero siempre y cuando se constituya también la hipoteca con la firma de los demás copropietarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de una u otra manera, ellos también viabilizan. Sé que esto es inejecutable, es imposible para nuestras inmobiliarias, pero obviamente esta introducción que hago yo del sistema financiero nacional frente a las hipotecas es para que vean que ni siquiera el sistema financiero nacional se cierra al tema de los derechos de acciones, sino que saben que están vigentes, que no son contrarios a nuestra legislación, que no está cayendo en delito, como, bueno, en algún momento nos quisieron calificar, sino que dan apertura también a esa posibilidad. ¿Qué ventajas tienen nuestros clientes en relación a nuestros proyectos inmobiliarios? ¿Sí? Primero, por ejemplo, como les decía, cuando existe una sucesión y son varios herederos, todos hermanos, todos están en el mismo nivel y todos tienen los mismos derechos y todos tienen caprichos, diría, y uno dice, no, yo no voy a gastar, yo no voy a firmar, yo no voy a hacer, ¿sí? Y en este caso simplemente no se ejecuta porque uno de ellos no quiere. Esto no va, o esto es imposible que ocurra en nuestras inmobiliarias o en nuestros proyectos, justamente porque, como yo manifestaba, existe una cabeza, existe un promotor inmobiliario, existe un representante legal que tiene que cumplir con el
con la propuesta que manifestó desde un inicio, ¿sí? Además, nosotros, como digo, establecemos este proyecto a través de informes de factibilidad, ¿sí? De avances de obra, y dentro de estas, la prioritaria es el tema de los servicios básicos y el fraccionamiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, no puede haber el tema de que en algún momento nosotros o nuestros clientes digan, es que ya nos venden las escrituras en derechos y acciones y después, ¿qué hacemos? No, nuestro compromiso no solamente escrito, sino también verbal, que es al que más nosotros le hacemos respetar, es el tema de cumplirlo, ¿sí? De que vamos a cumplir. Ahora, el proceso normal de una escritura, en cuerpo cierto, que obviamente vendría a ser el otro lado, ¿sí? De los derechos y acciones. Cumple con los requisitos de catastro, pago de impuestos, firma de la escritura en notaría e inscripción en el registro de la propiedad. Nuestras escrituras en el caso de los proyectos que tal vez, como digo, por situaciones coyunturales con la administración pública se nos limite el tema de entregar en cuerpo cierto, pues cumplirán con los mismos requisitos. El catastro en el municipio, el pago de los impuestos municipales, la suscripción de la escritura ante un notario público que solemnizará este acto y el perfeccionamiento de la escritura con la inscripción en el registro de la propiedad, ya que es el registro de la propiedad, obviamente, la autoridad competente o la entidad competente para determinar quién es el titular de dominio de un bien, ¿sí? Y perfeccionar ese contrato, ese acuerdo de voluntades. Entonces, en ese sentido, si nosotros en nuestras escrituras y en nuestros proyectos, primero cumplimos con todos los requisitos que la ley nos manda, catastro, municipio, notaría y registro de la propiedad. Tenemos un plano que, de acuerdo a su desarrollo y ejecución, ha cumplido con los temas de regularización del área. ¿Para qué? Para saber cuál es el área útil, ¿sí? El replanteo vial, para saber los retiros de vía hasta dónde me corresponden. Si puedo abrir vías de 12 metros, tengo que abrir vías de 6 metros, como corresponda. La vereda, el bordillo, el área verde. Si cumplen nuestras urbanizaciones con todos esos requisitos, adicionalmente, de que existe un promotor inmobiliario que establecerá, de acuerdo a contratos suscritos con cada uno de los propietarios, de que su lote está ubicado en tal lugar y el cliente, nuestros clientes, llegan a tomar posesión de eso con mojones específicos, es imposible de que el derecho que ellos tienen pues pueda ser susceptible de perderlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una garantía y una legalidad, hay una transparencia total en relación a las normas que existen, el cumplimiento de nuestro proyecto y lo que nosotros entregamos a nuestros clientes. Entonces, en ese lado, pues yo como les digo, si tienen dudas nuestros clientes, quieren escuchar criterios de terceros, pues en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, en el YouTube, han habido muchos juristas, como digo, muchos colegas nuestros, bueno, colegas míos, que hablan acerca de los derechos y acciones. Y como digo nuevamente, me alegra mucho cómo ellos se expresan en relación a esta figura, pues, de los derechos y acciones. Wow. Esto se va poniendo bueno, pero todo lo bueno tiene que acabarse. Pero si ustedes nos ayudan etiquetando, compartiendo, saludando, em, dejando aquí sus preguntas, nosotros vamos a seguir, ¿sí o no, doctor Alexis? Porque vale la pena responder para que hagamos país, hagamos que las cosas sucedan y seamos personas de bien y dejemos ese servicio a la gente. Creo que no hay nada más bonito, más allá de lo legal, de que si tengo razón, no tengo razón, de que si la ley me respalda, no me respalda. Son mis términos, amigos, yo así hablo. Yendo más allá de eso, creo que una de las satisfacciones más grandes es cumplir ese deseo
que nació desde vivir esa insatisfacción de estar por años, como muchos conocen nuestra historia, sin un terreno, sin una vivienda. Y hoy por hoy podemos gozar de un terrenito. Por último, a veces a la gente, cuando ya se nos presenta a veces cosas difíciles como esto, que, que de pronto en una administración no se logra porque ya nosotros ya nos conocemos como pan del día, porque no hay acuerdos ni entre técnicos ni entre el mismo alcalde, no hay un criterio común y nos vemos forzados a tomar otras vías, como es los derechos de acciones o como es los asentamientos. Incluso aquí en Quito, en Calderón, hicimos eso, o sea, porque necesitábamos, no porque queríamos y era nuestro capricho, porque era nuestro primer terrenito. Y para nosotros era una emoción. Y literal, ese tiempo decíamos, ya tenemos dónde caer muertos. Porque lo terrible es que si, si a veces he visto a familias que no tienen ni dónde invitar a sus familias en su velorio, en sus cuestiones. No estoy hablando ya cuestiones de la vida social, de la vida, de las experiencias propias, vividas. Y eso a nosotros nos ha movido, doctor Alexis y Carlos también, a llevar a cabo sí o sí esta misión y visión de vida. Porque créame, doctor Alexis, cuántas veces he querido decir, bueno, pues ya muchos problemas, tanta lucha, ¿para qué? Y no, y sabe, cuando una persona llega y dice, mire, es increíble, de cada 10 personas, 9 dicen, a mí no me interesa, lo que quiero es mi terrenito, vea que yo quiero vivir, déjeme construir la media agua. Y es lo que yo quiero. Entonces, al ver esta necesidad, nosotros continuamos de pie con esta visión y misión de vida. Y que considero personalmente que encontré mi propósito de vida, porque lo que más busca el ser humano después de estar aquí en este mundo unos años es una casa, es donde vivir. Y como dicen ahí la famosa frase, no, el casado casa quiere. Y eso es como nosotros podemos comentar a ustedes, amigos. Y justo una señora llegaba y llegaba llorando, decía, yo quiero mi terrenito, ¿qué va a pasar? Yo vi en la transmisión en vivo que no nos van a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Y preocupados, ¿no? Entonces mucha gente por la desinformación. Y la señora fue tranquila, ya, entonces si es así, pues no pasa nada. Yo lo que quiero es mi terreno, punto. Lo demás, parece absurdo, doctor Alexis, expresarme así. Los documentos no me interesan, pero la gente común se expresa así. Es como yo también me expreso por lo mismo, porque yo estoy a diario con personas de bajos recursos buscando una forma de salir adelante, de dar una vida, un techo a sus familias, doctor Alexis. Y creo que usted se ha añadido a esta causa y nos ha dado el respaldo, el apoyo legal necesario para nosotros continuar con esta causa. Pero no vamos a continuar si es que ustedes no comparten, pues amigos. O sea, ya me estoy inspirando, ya ven. Saludos para Ángel Olmedo, saludos para Fernando Tandazo desde el Oriente. Bueno, hay un montón de gente saludando acá. Y podemos llegar a más personas. Si ustedes comparten, etiquetan y no son egoístas con la información, de hecho, si hoy mismo por gratitud compartes a 20 personas y solamente no te quedas contigo con el conocimiento, créeme que eso se va a devolver por cientos, como la famosa parábola
si siembras algo, pues cosechas en grandes cantidades. Así que por favor, comparte esta transmisión si te está gustando y si quieres que tus clientes o también más personas conozcan de este tema, pues vale la pena que compartamos. Hemos llegado a más de 25 personas conectadas, tenemos una audiencia, imagínense. Y nuestra meta es, obviamente, volver a los likes. Y recuerdo, doctor Alexis, ahí como un paréntesis, yo inicié la empresa con puro likes. Puro like, recibí todo el apoyo del público y así es como hemos surgido post pandemia en el rubro inmobiliario, a pesar de las contrariedades, a pesar de cuestiones de nuestro país, y no los culpo, como siempre digo, doctor Alexis, a los gobiernos de turno, más bien, ahí está la ley es fría, ahí está, y lo que sí sé es que sí se puede hacer las cosas, si es que hay voluntad y se quiere dar estos servicios. Aquí hay una pregunta, doctor Alexis, vale la pena dar a detalle. De hecho, hoy estaba justo creo que Eddie en la oficina, o tal vez me equivoco, entre tanta gente que recibimos. Dice, buenas noches, saludos desde Otavalo. Con estas escrituras en acciones y derechos, ¿qué tiempo se puede durar hasta convertir en cuerpo cierto? Dice una buena pregunta, doctor Alexis, de nuestro amigo Eddie. A ver, perfecto. En relación a la pregunta que nos hace nuestro amigo Eddie, eh, hay varias cuestiones. No hay un tiempo mínimo ni tampoco un tiempo máximo. Lo importante es que nuestros clientes, una vez que tengan su escritura, construyan lo más pronto posible. Por ejemplo, eso es lo que nosotros sugerimos, ¿sí? Que quienes nos han comprado el lote de terreno, nosotros entregamos la escritura, digamos, este mes de octubre. En lo posible, noviembre, diciembre, enero ya estén las construcciones hechas y nuestros clientes empiecen a consolidar el, el proyecto, empiecen a consolidarse en el proyecto, es decir, construir, para que nosotros podamos justificar el asentamiento, justificar la consolidación y demostrarle al municipio de que obviamente es una zona ya poblada. Y al estar poblada en zona de expansión urbana con los servicios básicos, es necesario modificar el uso de suelo, ¿sí? Esto, como digo, puede haber de distintas maneras. Puede ser que si se asienta o se consolida el asentamiento de el 50% del proyecto, nosotros en 6 meses nosotros podamos ya solicitar eso. Y el Consejo Metropolitano analiza y dice, sí, en realidad ya ha superado la, la, la media, entonces debemos nosotros modificar necesariamente. Habrán otros, en cambio, que dicen, no, no se ha conseguido todavía la consolidación, pues dejemos todavía porque hay otros barrios que están desarrollándose más que este. Viene la normativa, viene la administración siguiente y dice, uno de las ofertas de campaña fue legalizar, formalizar los asentamientos informales. Y de igual manera, pues entre sus primeras propuestas de Consejo Metropolitano está modificar y lo hace. Entonces, decir un tiempo mínimo es especular y un tiempo máximo también. Entonces, todo depende de las circunstancias de la consolidación. En ese sentido, como digo, nosotros como promotores inmobiliarios, pues en cambio es el pedir a los clientes que ya una vez adquirido su lote, de que tengan su escritura, pues procedan al tema del asentamiento, de la consolidación, para poder modificar este uso de suelo y forzarle al municipio en este caso, o obligarle al municipio en este caso, para cambiar la zonificación y el lote mínimo. Excelente, vemos que están saludando aquí la gente que está en este live en vivo. Amigos, tienen chance de dejar aquí sus preguntas y para eso estamos, para que usted, como sabemos decir, si de pronto está relacionado con nuestros proyectos, es tal vez nuestro futuro dueño del predio
o las personas que adquirieron o un terreno en compra-venta, como sabe decir Carlitos, duerman tranquilos, no estén preocupados, no se sientan amenazados o como que perdidos. Carlos, de pronto quieras hacer comentarios al respecto del tema que estamos hablando, no te hemos dejado hablar, así que vamos a darle espacio a Carlitos también. Genial, Wilmer. La verdad, yo escuchando nuevamente con el doctor Alexis, agradecido por toda la información que nos está dando. En realidad es real. Como yo les digo siempre a nuestros clientes o copropietarios, futuros dueños de las propiedades las cuales nosotros tenemos, de una u otra forma se ha ejecutado. Hoy por hoy, en los próximos días incluso ya estaremos ejecutando las obras, dando cumplimiento a nuestra palabra, sobre todo, más allá de un documento. Nosotros damos una palabra de que se va a ejecutar con las obras y pues lo estaremos ya en los próximos días ejecutando las obras, porque siempre hay una viabilidad de realizar obras cuando se tiene ese compromiso con la gente, cuando yo realmente trabajo con esa pasión, con ese fuego de dar un servicio a la comunidad, a la gente que realmente necesita, porque desde ahí vengo. Por eso nace Tribu Real Estate, porque vengo desde abajo de no tener un terreno propio. Entonces, en realidad, mis amigos, estén tranquilos. Se ha pedido un tiempo estipulado. Estamos dentro del tiempo para poder ejecutar las obras y pues se va a dar cumplimiento a todo lo que se ha ofrecido dentro del proyecto, ¿no? Y en realidad es como hemos obtenido el terreno, es una larga lucha cuando uno necesita un terreno, cuando en realidad no hay o no existían o por el miedo a los derechos y acciones, uno queda sin un terreno durante 5 o 10 años. Que no te pase lo mismo que a mí, que no te pase en realidad lo mismo que la historia de Carlos, que no compraba un terreno porque tenía miedo, le tenía miedo a los derechos de acciones. Si yo no me hubiera atrevido, junto a nuestro mentor, al que nos enseñó, que es Francisco Cubi, nos enseñó a hacer esto, pues si no nos hubiéramos reunido entre 30 personas aquella vez y no hubiéramos iniciado comprando esa propiedad en acciones de derechos para tener nuestro primer terreno, exactamente en Calderón, y no hubiera nacido esto, no hubiera dado ese servicio a la gente, no hubiera estado acá luchando por eso, porque no hubiera sabido cómo se ejecuta estos proyectos. Entonces, nace desde ahí, desde la necesidad del querer entregar. Y yo siempre estaré ahí al pie del cañón, siempre también informando a la comunidad. Es más, nosotros nunca tenemos nada que ocultar. Si lo podemos transmitir todas las reuniones en vivo por mí, yo lo hago, sea con alcaldes, sea con concejales, con técnicos de planificación, porque yo no tengo nada que ocultar. Porque yo les hablo siempre con la verdad, cómo están los proyectos y cómo se va encaminando los proyectos. Lo que sí sé es que si nos unimos y hacemos fuerza todos y podemos tener un terreno propio, podemos tener y hacer que este proyecto sea una realidad, que en los próximos días, en los próximos meses, muchas familias van a estar construyendo ahí un terreno propio. Y eso es lo que a mí me alegra, que van a estar construyendo una casita, una mediagua, como lo llamamos aquí en Ecuador, y puedan vivir con sus familias. Y tal vez, me acuerdo que vino la pandemia en el 2019-20 y que muchas familias no tenían ni para pagar el arriendo. Entonces, hoy es la oportunidad de adquirir un terreno propio, pero rompiendo esos paradigmas que la Matrix, el sistema nos ha vendido, que es decir que los acciones de derechos son ilegales, que los acciones de derechos no sé, es que no sé dónde está mi terreno, es que no, y el doctor Alexis justo nos explicaba, y para eso estamos nosotros como promotores inmobiliarios, para poder entregar con sus respectivas medidas mojones las medidas de su terreno de acuerdo al metraje que está dentro del documento. Entonces es lo que hacemos, dar un cumplimiento y estar hasta el final ahí para que no haya esas controversias o esos inconvenientes dentro de la urbanización o dentro de la lotización. Entonces siempre estamos al pendiente de todo. Nosotros nos vamos, sí, cuando ya entregamos todas las escrituras, cuando ya entregamos todos los servicios, cuando ya esté totalmente cumplido con lo que hayamos ofrecido. Entonces eso es nuestro compromiso en muchos terrenos. Normalmente pasará unos meses más, se retrasará un poco, pero siempre
hay una viabilidad para dar cumplimiento a lo ofrecido. Como les dije al inicio, los líderes o los administradores solo son pasajeros, pasan 4 años y ya se van. Si se quiere reelegir, ahorita ya están 2 años, un año más que empiezan campaña y ya, pues ya se van prácticamente, pero nosotros nos vamos a quedar acá a dar un servicio a la gente porque nos nace querer ayudar a la gente, porque para mí es fácil decir, bueno, entonces voy a fraccionar de 500, 1500 metros, pero no me llena a mí, porque sé que no estoy ayudando a la gente de bajos recursos. Y eso ha sido la idea, siempre ayudar a las personas que se sienten vulnerables ante una zonificación que es burocrática y que no se ha podido tener un terreno propio cerca de la ciudad o en lo urbano, porque sabemos que todos tenemos derechos a tener un terreno propio dentro de la ciudad. Y pues esos derechos han sido imposibilitados para mucha gente por las grandes zonificaciones mismo que no permiten porque están de muy elevado el lote mínimo. Entonces, eso lo que tienen que romper esos paradigmas y reclamar su derecho a la ciudad y para tener un terreno propio. Y qué bueno si ya tienes un terreno para un segundo terreno y que puedas dejar un patrimonio hacia las demás personas y una seguridad a tu familia y que puedan al menos tener un lugar donde puedan llamar hogar, Wilmer. Esos serían mis comentarios para poder aportar también a lo que estamos hablando en este momento, Will. Muy, muy buen comentario, Carlos, viendo el volumen. Y bueno, lo bueno se tiene que acabar. Vamos a ir a la parte de la conclusión, ya que también la concentración, nosotros podríamos ir más tiempo, pero la concentración pues no podemos mantenerla. Así que aquí hay un comentario de Hugo Zarzosa Espinosa. Dice, buena información, les saludo desde Atuntaqui. Veo que vamos irremediablemente a esta solución. En todo caso, deberían comenzar lo más pronto con la dotación de servicios básicos. Creo que Carlos ya comentó al respecto. Así es, amigos, de que se hacen los servicios básicos, pues se hace. Wilmer, Independiente. para dar esa respuesta incluso al comentario que acabo de leer en este momento, el portal, por ejemplo, ya lo vamos a ejecutar en los próximos 15 días, máximo 30 días. Ya iniciaríamos con la ejecución de obras y de la misma forma el proyecto de Capolis Beat. Entonces estamos dando viabilidad y formalizando para sacar los permisos necesarios y poder ejecutar las obras. Así es que en los próximos días ya se vienen las obras de los dos proyectos para poder ejecutarlos y en los próximos 6 meses pues ya estaríamos culminando con todo lo ofrecido hacia las personas o a los copropietarios que nos dieron la confianza y así que así vamos a ir avanzando con estos proyectos de urbanización en cada provincia o en cada sector en los cuales nosotros estamos. Excelente. Así que ha sido un bonito conversatorio. Doctor Alexis, creo para cerrar con broche de oro, como digo siempre, ¿por qué podemos hacer con las personas que están preocupados, que están pensando que ya perdieron, pensando que, porque eso es lo que a veces vemos en muchas personas por falta de, como decíamos al inicio, de información. Pero, ¿por qué deberían dormir tranquilos, doctor Alexis? A veces solemos decir siempre a la gente, vea, si usted no está durmiendo tranquilo, venga, conversemos y aquí solucionamos. O sea, no, ¿de qué se preocupa? Si estos son los procesos que a veces sí tenemos que vivirlo, hay un contrato de por medio, obviamente, para formalizar, para dar fechas, para no decir, pues no sé, este proyecto en 50 años se va a aprobar y siempre tenemos un tiempo donde nos proponemos. Y de hecho, así énfasis, doctor Alexis, cabe mencionar que hay casos, ¿no? Donde no hay líderes, donde
no existe una persona quien promueva una solución, incluso em, para que ese polígono sea cambiado, sea bajado a un lote mínimo. Incluso hay formas, hoy que sabemos, hay planes parciales, con la misma actualización del PUX y PDOT se puede bajar el lote mínimo. En fin, o sea, existen figuras, existen modelos. El problema es cuando hay mucha limitación mental de muchos funcionarios que para mí sueñan, y yo sé que tal vez suena ofensivo, pero es mi criterio, amigos, y lo digo con mucho respeto. Hay poca visión de los líderes. Hay muchos miedos, limitaciones propias, donde por falta de conocimiento, porque sí, entraron en el rubro inmobiliario, pero, perdón, en la política, pero de pronto falta muchísima información de conocer estos temas para darles solución. Doctor Alexis, ¿por qué deberían estar tranquilos la gente a pesar de estas cuestiones que se nos presentan en situaciones de pronto en algunos proyectos? A ver, en este caso, y yo verificaría los siguientes puntos si fuese abogado de cualquiera de los clientes, porque para nosotros poder dar una sugerencia y entender a nuestros clientes, entender a la otra parte, es necesariamente ponernos en los zapatos de ellos. Entonces, en ese sentido, yo verificaría primero la existencia legal de la compañía, ¿sí? Y nosotros somos una compañía legalmente constituida. Tenemos a la Superintendencia de Compañías como órgano de control, en la cual nos encontramos activo y cumpliendo con las normativas vigentes para su declaratoria de actividad, de legitimidad, ¿sí? Cumplimos con la administración tributaria, es decir, tenemos toda nuestra información en la parte tributaria al día ante el SRI. Segundo, el lote en el cual se está ejecutando el proyecto inmobiliario está a nombre de la inmobiliaria, ¿sí? Si bien en algunos pueden estar todavía hipotecados, pero están a nombre de la inmobiliaria. Otros ya están levantados la hipoteca y están con la disponibilidad ya de entregar las escrituras. Ese sería el segundo punto. El tercero, que tengo una promesa de compraventa en la que se establece la legalidad de este acto, principalmente la formalidad y la aceptación del vendedor de que ha recibido mi dinero, de que hemos establecido un precio, un plazo y una forma de pago, y se lo ha hecho ante autoridad competente. En el caso de que hayamos formalizado, suscrito contratos internos, de igual manera, obliga a ambas partes. Después que yo presencialmente he ido al lote, he visto los mojones, he visto físicamente dónde está el lote de terreno. Y por último, pues los representantes legales, que han estado de manera formal, de manera periódica, informando el avance de las obras, ¿sí? Justamente tratando de tranquilizar y de informar a los clientes de cuál es el avance, cuánto se ha logrado, cuáles son las trabas, con la tranquilidad de poder recibirlos en las oficinas, el hecho de tener una oficina formal en el lugar, de poder recibir a los clientes. Esos serían los puntos más importantes por los cuales yo les diría a los clientes que eh, confíen y que pueden palpar de manera directa, ¿sí? Adicionalmente, en lo que vamos a entregar escrituras, si se da el caso, porque obviamente no tenemos nosotros la certeza y tampoco podemos estigmatizar y, como digo, dar una negativa frente al proceso. Puede ser que nos llevemos al proceso de fraccionamiento, puede ser que nos llevemos una sorpresa y el municipio también nos dé una sorpresa de Navidad y nos diga, tengan, ahí está su fraccionamiento aprobado. Y ya. Y todos estos temores, todos estos miedos, todas estas especulaciones que hemos tenido quedan en nada. Y nosotros con toda la tranquilidad de que se logró, se hizo, entregamos escrituras en cuerpo cierto. Por eso también, como digo, en el peor escenario que sería pues que no nos acepten, que se diera el otro escenario, vamos con el tema de las escrituras públicas en derechos y acciones,
que ahí es donde se ha creado la mayor especulación, donde se ha creado el mayor temor. Pero, como les digo, pueden ustedes revisar en el Internet, pueden ustedes solicitar información fidedigna, ¿sí? De que cuál es la situación legal de un lote de terreno en derechos y acciones. Y como yo revisaba, el día de hoy, como digo, pues es el tema del temor de la posesión también. Entonces dice, no, si tú tienes un lote de terreno en derechos y acciones, tienes que preocuparte de establecer tus líneas, el porcentaje que tú estás adquiriendo, dónde está ubicado. Pero obviamente, como digo, estos temores surgen cuando no existe una cabeza, cuando no existe un líder, cuando no existe una promotora inmobiliaria que dé cumplimiento a lo que se ha ofrecido. Entonces, en ese sentido, pues yo puntualizaría en esas características el por qué nuestros clientes pueden dormir tranquilos y tener la certeza de que su patrimonio está seguro en nuestras manos, de que nosotros cumpliremos con lo que hemos ofrecido. Y como digo, si bien a veces pues podría esto dilatarse un poco más o no, pero daremos cumplimiento. Entonces, por esa razón, pues que tengan la tranquilidad de dormir tranquilos, de dormir en paz, que nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos, incluso más allá, por cumplirles lo ofrecido. Qué espectacular forma de hacer entender tanto lo legal, nosotros socialmente y como visión y misión de llevar a cabo este tipo de proyectos. Y amigos, déjenme decirles algo. Cuando hay determinación y les voy a poner un ejemplo común incluso de los deportistas, el deportista se ve en la cima, pese a cualquier circunstancia, viento, lluvia, nevado, etcétera. Él se determinó y se vio arriba en la cima y de que arriba va a levantar su bandera, vamos a decir que va a subir al Everest, él se determina y sube porque sube. Y no hay nadie quien se haga frente a algo ardiendo por dentro y que lo quiere alcanzar y que se ha determinado sí o sí a lograrlo. Amigos, lo que yo puedo decir ahora mismo, y ni siquiera como una simple promesa, sino porque sé por qué estoy aquí en la tierra. Y a veces me he visto, yo veía incluso la política desde otra óptica. Ay, atatay, perdón mis términos, amigos, atatay, guacala, o sea, cómo eso es corrupción, mira lo que es, y no, hoy me veo porque se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo en nuestro país si nos responsabilizamos y nos volvemos líderes y tal vez hasta les vamos formando en su liderazgo y para que en las próximas administraciones esté gente con visión, personas que realmente quieran servir a un pueblo que lo necesita y que puedan atender a las necesidades. Y como yo he venido diciendo en varias presentaciones, y se acabe esa vieja política de engañar, de mentir, de dar discursos falsos, que al final las promesas se vuelven mentiras. Y creo que cada uno hemos vivido esas experiencias y yo he puesto mi propio ejemplo y el ejemplo de otros. Uno no va pues a las elecciones, qué bestia, voy a sufragar, estoy feliz porque llegó a las elecciones. No, uno va porque le obligan a cumplir ese derecho ciudadano. Y así es como el ciudadano está viendo la política. Y doy mi óptica ahora mismo en nuestro país. Estamos en un tiempo de división, en un tiempo de confusión política y administrativa en todo el sector.
Y ahí es donde está dividido. Si voy a la derecha o voy con la izquierda o voy de frente. Perdón lo que pongo estos ejemplos, pero soy de la derecha, soy de la izquierda, soy de Barcelona o soy de la Liga. Y así. Y cuando ha llegado el momento, amigos, de que nosotros comencemos a trabajar en equipo. Creo que tenemos que hoy por hoy ya vernos como líderes de talla nacional y, ¿por qué no, mundial? Es momento del despertarnos, levantarnos con una pasión y una causa, porque realmente quieres servir a tu pueblo, a tu comunidad, y quieres ver un Ecuador diferente. Así que, amigos, yo la verdad no lo he querido decir, pero lo estoy diciendo. Si esto se pone así tan complicado, tan difícil, y que la política sea una traba para dar un servicio, yo me he visto en la obligación de ser alcalde, ser prefecto, ser presidente de la República, porque no hay otra forma de realmente hacer un cambio radical, un cambio que lleve al siguiente nivel a nuestro país. Y este es el momento. Este es el momento, amigos, para que se tome grandes decisiones con convicción, con seguridad, con mucha determinación y con propósito. Así que, amigos, vamos a hacer que las cosas sucedan. Los líderes hacen que las cosas sucedan. No van por las ramas, van a la raíz, y tenemos que seguir avanzando. Así que, Carlos, tu mensaje también para dar final a este live. General Wilmer, gracias. Yo creo que si estamos aquí en la tierra es con un propósito. Y mi propósito creo que es servir a una persona más, ayudar a una persona más a que tenga su terreno propio. Cuando tienes ese fuego ardiente, ese deseo ardiente de dar un servicio a la comunidad o a la gente, pues nadie te va a detener. Así es que, mis amigos, si en realidad queremos un Ecuador mejor, queremos un cantón o una ciudad mejor, tenemos que aportar también a aquella ciudad o aquel país con un granito de arena. Y ese va a ser de nosotros el compromiso de dar un servicio a la gente. Yo no voy a parar. Pararía el día que deje de respirar. Mientras tanto, estamos acá para ayudar y luchar contra viento y marea. Sin importar los obstáculos, los inconvenientes que venga, siempre estaremos dando cumplimiento a toda nuestra gente y ayudando a más comunidades y a más familias a que tengan un terreno propio. Así es que gracias por conectarse y un abrazo a la distancia a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias a todos, amigos. Gracias, doctor Alexis. Nos vemos en una siguiente transmisión, ¿por qué no? Así que una buena noche a todos. Gracias. Un gusto, buenas noches, cuídense.